Entonces, vamos a conversar que más o menos lo que estuvimos conversando la vez anterior, ¿no? Estas gráficas ya las han realizado, ahora sí, con un poco más de criterio, los cambios hemodinámicos, distribución histórica, distribución diastólica y el histórico, tiene que ver mucho con compensación. Esta gráfica la deben recordar de aquella gráfica clásica de fisiología sobre volumen y presión. ¿Y cómo vamos a tener las compensaciones? Desde lo que ven en las líneas, cuando disminuye, ¿sí?, la fuerza eyectiva, obviamente disminuye la fuerza para el gasto cardíaco. ¿Cómo el ventrículo puede compensar? Tiene que encontrar la forma de compensar. Uno es a través de ese aumento de la de la fuerza, ¿sí?, de la capacidad de eyección del ventrículo. Otra es a través del incremento de la contractilidad. Recuerden que la contractilidad es uno de los elementos del gasto cardíaco y por supuesto va a colaborar en eso. Y esta que siempre es muy llamativa, ¿no?, es el incremento en la precarga. Por eso vemos que es una gráfica comparada con esta es de mucho más volumen, es de mucho más volumen que las otras, como para que lo recuerden. Y esta es de la disfunción diastólica. Algo que mencioné la vez anterior, sí me importa que vean, hay diferencias desde el punto de vista fisiopatológico y también desde el punto de vista clínico, ¿no? La disfunción sistólica característicamente es muy paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el paciente con disfunción diastólica con fracción de eyección preservada. No significa que una sea mejor que la otra o menos peor, no sé cómo plantearlo. Los pacientes que tienen fracción de eyección preservada para ellos son un poco más difíciles a veces de diagnosticar, porque como tienen un trastorno de llenado, eso genera que puedan tener grado de disnea, de edema, sobre todo de disnea, por toda la confusión del hecho vascular y no necesariamente toda la expresión clínica del corazón. Esto para recalcar, ahora que ya vieron la literatura, cambios neurohormonales son sumamente importantes en los pacientes, ¿okay? Siempre resaltando el sistema adrenérgico, aldosterona, por supuesto vasopresina, la respuesta que tiene en ese paciente para tratar de sostener un poco el tema del gasto cardíaco. Obviamente siempre lo recalco, lo dije con ustedes, lo dije con otro grupo, siempre recalco, no solamente son compensaciones y son malas, pero las compensaciones son agudas y lo agudo no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Por eso vemos siempre a cualquiera que sucede, sea una alteración a nivel de presión o de perfusión, todos estos sistemas, estos mecanismos se van a activar, hablando de renina, sistema nervioso simpático, si alguien puede tener hipovolemia, deshidratación, sangrado, en fin. Siempre vamos a tener taquicardia como respuesta de compensación, vamos a tener aumento del inotropismo, del cronotropismo, ¿no?, de la contractilidad. Son respuestas que buscan tratar de compensar y obviamente al final del día eso termina siendo perjudicial. Esto también les mostré porque me interesa mucho resaltar el factor neurohormonal dentro de la génesis de la insuficiencia cardíaca. Y la mejor explicación de lo importante que es todos estos elementos de insuficiencia cardíaca es que cuando uno ve el paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, todas estas líneas todavía son líneas de acción de la parte terapéutica, ¿no? Se dan fármacos para el bloqueo de simpático, se dan fármacos para el bloqueo de electroreninotensina, ¿sí?, aldosterona, y por supuesto se aumenta la aldosterona. Entonces siguen siendo líneas de tratamiento, ¿okay? Entonces, para que se den cuenta hacia dónde va todo esto de la compensación y a dónde va todo esto de la fisiopatía. Después, es evidente que no tratamos con antiinflamatorios, pero las citoquinas inflamatorias son sumamente importantes. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, endotelina, un potente vasoconstrictor que genera también crecimiento del miocito y del fósito
de colágeno en la matriz intersticial. Todo es sumatorio, ¿no? Factor de necrosis tumoral, mucha más hipertrofia, interleuquina 1, mucha más hipertrofia. No es que sucede lo uno o lo otro. Entonces, si uno va sumando, esto es lo que va generando los cambios que después vamos a ver en el paciente. Una de los elementos que me mandé a leer, me parece, es acerca de péptidos natriuréticos, ¿no? Entonces, es fundamental también que lean sobre péptidos natriuréticos, porque así vamos a entender sobre una enzima que se llama neprilicina, que se puso hace algunos años muy de moda porque se encontró, o mejor dicho, se trabajó sobre la asociación que tiene con péptidos natriuréticos, con probablemente, y hay una línea terapéutica que bloquea la neprilicina justamente para que no degrade péptidos natriuréticos. Entonces, una de las cosas que van a leer, por supuesto, es acerca de péptidos natriuréticos y también sobre qué es, cómo actúa la neprilicina. Campos celulares que son diversos, pasando por desensibilización adrenérgica, pasando por hipertrofia de minocitos, por apoptosis de minocitos, ¿sí? Que nos van a encontrar muy buena asociación, sobre todo en esta gráfica, ¿no? Esto ya se lo mostré, me parece, ¿no? Esto ya les había mostrado. Como una cara de extrañeza algunos, pero sí, ya se lo mostré. Pero yo entiendo que ya lo habían leído y que ahora que ya lo han leído, están sumamente familiarizados, con el caso de algunos todavía sorprendidos de ciertas palabras. Pero es importante que lo lean así. Por eso sí quería resaltar lo que para mí es importante que lean, al igual que las causas, por supuesto, ¿no? Las causas de insuficiencia cardíaca. Todo es un continuo, ¿no? Todo es un círculo vicioso que pasa desde la hipertrofia de miocitos, alteración de la matriz, más atrás el remodelado, que es un término bastante utilizado acá, y como ven, la disfunción sistólica y diastólica, que todos son factores que acompañan el remodelado y que posteriormente tendrán esa asociación de insuficiencia cardíaca. Ya les había indicado también que me parece importante que revisen un poco sobre hipertrofia ventricular. Sobre hipertrofia ventricular. Y hay que recordar que hay dos tipos de hipertrofia, concéntrica y excéntrica. Generalmente las patologías por sobrecarga de volumen, van a tener hipertrofia excéntrica. Las patologías por sobrecarga de presión van a tener hipertrofia concéntrica. Esto tiene que ver con una ley que se llama la ley de Laplace. Y es la justificación perfecta de por qué unos hacen una hipertrofia mucho más extrínseca y otros más bien reducen de alguna forma la cavidad ventricular, porque lo que necesitan es más fuerza de bombeo, más que volumen. No tienen que luchar tanto contra volumen, ¿no? Por eso entendemos que los pacientes que hacen sobrecarga de presión hacen más hipertrofia concéntrica. Y los dos responden a esta ley, pero obviamente los pacientes que tienen sobrecarga de presión no manejan grandes volúmenes como la sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen, por eso siempre hipertrofia excéntrica, ¿no? O sea que hay algunas cosas ahí que ustedes deben revisar. Eso es parte de lo que les mencioné respecto a insuficiencia cardíaca. Y por supuesto, estas manifestaciones no se quedan ahí nada más, porque la idea no es estudiar insuficiencia cardíaca como un contexto lleno de términos que no van a servir. Lo que la idea es que comprendan por qué las manifestaciones con eso, las manifestaciones clínicas del paciente. Fatiga de desorientación, les había mostrado en la clase anterior, ¿no? La infinidad de síntomas que puede presentar el paciente cuando hay bajo gasto cardíaco, hipoperfusión, puede haber desorientación, puede haber eventos de nicotimia, de síncope, por ejemplo, la estenosis aórtica severa, que es una triada muy característica, que es insuficiencia cardíaca. El otro es síncope, dolor precordial. Cuando el síncope se da justamente porque hay una eyección restringida. Entonces los pacientes pueden tener episodios sincopales asociados a la autoperfusión. También icturia. Creo que les
ventriculia es una versión pseudo-engañosa o de pseudo-mejoría de la perfusión renal. No significa que el paciente esté mejor. Lo único que hace de diferencia es que por la noche o en el decúbito el riñón perfunde ligeramente mejor. Por eso digo, es un resultado falsamente real. Y eso genera que mejore un poquito la perfusión renal y el filtrado realmente. La perfusión renal y se produce un poco más de orina. Engañoso porque no significa que el paciente va a estar mejor. Lo mismo con dolor precordial. Una de las gráficas que les puse la clase pasada es esa versión cuadrada de bombeo cardíaco, izquierdo-derecho. Yo les decía la importancia, 25% hacia gastrointestinal, hígado, vaso, ¿no? Pero el corazón también tiene que irrigarse. Entonces, en esa necesidad de irrigación, si tengo un corazón insuficiente, también la parte de la perfusión cardíaca puede perjudicarse, ¿no? Las coronarias se irrigan no en sístole, sino en diástole, por si acaso. Por eso, vamos a ver que cuando hay un corazón disfuncional, un corazón con algún tipo de alteración, por ejemplo, taquicardia y demás, puede perjudicar el llenado coronario y la perfusión coronaria. Después me parece importante todo lo del examen físico, si bien hay cosas que pueden ver, es sobre el tercer y cuarto ruido recalcado. Cuando vean semiología, les va a insistir mucho en el ritmo de galope. El ritmo de galope es un signo clínico altamente específico y poco sensible. ¿Qué significa? Que si todos acá tienen insuficiencia cardíaca, probablemente uno o dos tengan ritmo de galope nada más. Mejor dicho, si sospecho insuficiencia cardíaca. Pero en estos pacientes que tienen ritmo de galope, automáticamente ya está el diagnóstico. Tiene un valor de especificidad bastante alto para la insuficiencia cardíaca. Pero como digo, su sensibilidad es baja, no lo encuentro en todos los pacientes. Tiene que tener un movimiento que permita consultar ritmo de galope. Pero lo importante desde el punto de vista fisiopatológico es que ustedes comprendan que el ritmo de galope se produce por esa pared, se asocia a esa pared ventricular izquierda alterada en su estructura, hipertrofiada, remodelada, y tiene una relación directa tanto con la fase de llenado ventricular como con la fase de sístole auricular. Tanto la fase de llenado ventricular, que es mucho más masiva, como la fase remanente de la sístole auricular, donde la aurícula necesita hacer contracción para enviar sangre al ventrículo, o esa pequeña cantidad de sangre que todavía está pendiente de ser enviada al ventrículo. Entonces, suceda en llenado ventricular o en sístole auricular, es lo que se denomina ritmo de galope. Por eso, una pregunta muy frecuente en terminología es respecto a la ubicación del ritmo de galope. El ritmo de galope no puede ser nunca sistólico, y tiene que ser diastólico, porque se produce en fases de llenado. ¿Sí o no? Si te veo esa expresión, te raro lo que dice. Es que ¿cuál iba? El cuarto sí iba. El cuarto el cuarto es presistólico. El tercero es protodiastólico. Significa que cuando uno ve semiología, digo semiología, es muy difícil desde el punto de vista práctico, pero ustedes el ciclo cardíaco, más allá de la sístole y la diástole, el soplo, uno lo puede tener en el primer tercio, en el segundo tercio o en el tercer tercio. Proto, meso, tele. Sistólico, diastólico. Bueno, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. Entonces, en el caso del ritmo de galope, uno tiene que hacer dividir en tres. Entonces, uno tiene que sacar el S3 es protodiastólico, el S4 es telediastólico, y aquí entienden por qué telediastólico o presistólico.
que aquí y aquí está la cita. Entonces uno no puede escuchar esto en sístole. Un ritmo galope no lo puedo escuchar en sístole, no tiene sentido, puede ser un desdoblamiento, puede ser cualquier otra cosa, pero no lo puedo escuchar desde el punto de vista fisiopatológico. Es imposible que yo escuche y diga que el paciente tiene un ritmo galope más sistólico. Después son variaciones. Si hay diferencias auscultatorias, esto por ahí académicamente uno las debe saber. Creo que ya identificar que el paciente tiene ritmo galope es complicado, pero se puede hacer. Y después de definirlo, bueno, hay diferencias muy claras. Esto es parte del examen físico del paciente con insuficiencia cardíaca izquierda y su asociación, ¿no? Actividad simpática aumentada, sudoración excesiva, diaforesis, aumento de la actividad cardíaca, como les dije, taquicardia, puede haber inotropismo positivo. Cuando hay disminución de la perfusión tisular, disminuye el gasto cardíaco, depende, ¿no? Disminuye el nivel de conciencia, a nivel de las extremidades puedo tener cianosis, extremidades frías, mal perfundidas, que es algo que puedo tocar en el paciente, ¿no? Crepitantes a nivel pulmonar, como les dije, la traducción de la presencia de líquido dentro del alveolo. Son como las cosas más importantes. Sí recalco siempre lo que dice acá, que a la larga el paciente puede tener compromiso derecho. Por eso, hablar de insuficiencia cardíaca no es dividir al corazón en dos. Uno no se pelea en pensar clínicamente si el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Uno desde el espectro clínico solamente quiere primero identificar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Segundo, que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con qué tipo de fracción de eyección. Una fracción de eyección preservada, levemente reducida o reducida. Y ya definir la preservada tiene criterio, ¿no? Uno necesita ciertos marcadores acompañados de clínica. En el caso de la fracción levemente reducida y reducida, no necesito clínica. Si la veo en el ecocardiograma, le investigué por algo realmente, y veo que está con esa alteración, ¿por qué creen que no debo buscar manifestaciones clínicas para diagnosticarla? Lo están viendo, pero no observando, están pensando en otras cosas. Díganme algo, todos los que están mirando para abajo después de haber estado fingiendo esa mirada hacia adelante, atenta y proactiva. ¿Saben lo que les pregunté por la mañana? ¿Qué les pregunté? No se sabe el doctor de que por qué no. Porque eso, porque no deberíamos. No se sabe si fue. Perfil de estudiante. Dígame, ¿qué fue lo que pregunté? Algo que hacer. A ver, ¿alguna idea? Usen ese famoso instrumento que queda dentro de la bola craneana de que se enorgullecen cuando hacen algún mensaje o alguna imagen de Instagram. Chicos, estoy para saber si me siguen, porque aquí yo puedo hablar. Yo creo que hablé como 2 horas y media, yo paré, pero todo es divertido para mí, no para ustedes, si solo me están escuchando. Hoy les dije que vamos a terminar un poco antes, pero sea de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, jornada de fisiopatología, uno tiene que seguir o tratar de seguir, y si algo no está, preguntar o levantar la mano o acotar. Les estoy dando una pauta para que también ustedes estudien. Bueno, la razón
la fracción de eyección no está normal, suena redundante, pero no está normal. Si alguien tiene 40 de fracción de eyección y me dice, doctor, pero yo me siento bien, pero tiene 40 no es normal. Con la preservada es diferente, yo necesito tener manifestaciones clínicas y ese screening de la manifestación clínica de la manifestación clínica va a hacer todo. Porque si les hago una fracción de eyección a todos aquí está normal, pero quiere decir que todos tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces no es tan fácil. Entonces yo para diagnosticar al paciente probablemente sea el paciente que viene con disnea, con edema, que por ahí investigué, hizo un vértigo electrolético, que salió alto, y con ese vértigo y un ecocardiograma así me marque fracción de eyección preservada, pero con cambios compatibles con insuficiencia cardíaca, yo ya tengo que pensar en insuficiencia cardíaca. ¿Me explico? Entonces, con la velocidad no. Si me hacen a mí un ecocardio ahorita, que estoy hablando sin dificultad y por cosas de la vida, tengo 30 de fracción de eyección, mi manejo tiene que ir con insuficiencia cardíaca, porque tengo 30 de fracción de eyección, eso no es normal. Por eso decía que la fracción de eyección preservada es por ahí esa más difícil de diagnosticar y que asocia mucho, o tradicionalmente asocia mucho lo que es disfunción diastólica. ¿Okay? En el caso derecho es diferente, ¿no? Como ya revisaron, voy a tratar de ir avanzando a lo que quería llegar, que era el síndrome coronario. En el caso del corazón derecho, izquierdo habla mucho de congestión de lechos venosos, ¿no? Disnea, otorrea, disnea paroxística nocturna, icturia y demás. En cambio, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, hablamos de congestión de lechos venosos. Porque el corazón derecho tiene en la cava superior, en la cava inferior, si ustedes recuerdan, ¿okay? Tenemos ahí todo el circuito, aurícula derecha, ventrículo derecho y obviamente la arteria pulmonar. Entonces, hablamos de que cuando disfunciona el ventrículo derecho, hay congestión de lechos venosos. Se congestionan. Las venas no transmiten presión. Entonces, las venas transmiten esa congestión. Y por eso podemos tener en estos pacientes incomunicación yugular, edema, dolor abdominal, asitis, ¿no? Entonces hay que tenerlas claras, ¿no? ¿Qué causas puedo tener en estos pacientes? Primero, la falla cardíaca izquierda. Como dije, no son excluyentes. Insuficiencia cardíaca derecha, per se derecha, es menos frecuente que izquierda, porque en izquierda involucra más afectación que parte, obviamente, del ventrículo izquierdo, con muchas patologías crónicas que están ahí. Derecha, tenemos obstrucción precapilar, falla ventricular derecha primaria, un infarto ventricular, que no es lo que yo espero, un infarto ventricular derecho. Y las patologías como el cor pulmonar, en algún momento lo debe haber escuchado, como en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con EPOC. Los pacientes que tienen son pacientes fumadores crónicos, que no son exclusivos fumadores crónicos, pero tradicionalmente fumadores crónicos, que desarrollan un patrón de obstrucción que a la larga genera afectación de arteria pulmonar y toda esa congestión retrógrada, ¿no? El embolismo pulmonar también puede causar insuficiencia cardíaca derecha, inclusive si tenemos un paciente que hace un tromboembolismo pulmonar severo o de alto riesgo, puede hacer shock cardiogénico y lo que tenemos que ir a buscar es las cámaras derechas. ¿Okay? ¿Qué manifestaciones clínicas? Por acá cambia un poco, ¿no? Primero, la etnia que viene de parte de su enfermedad subyacente, sea una embolia pulmonar o la congestión de las venas hepáticas, que también puede llevar a la formación de asitis. Y a la larga la asitis puede colaborar con la arritmia por restricción, ¿no? Esta restricción diafragmática, recuerden que cuando hay mucha asitis puede restringir el movimiento respiratorio normal. Esto pasa con cierta frecuencia, pero cuando hay sobre todo asitis, atención, una gran cantidad de asitis.
Entendemos que para que haya ascitis se superó la capacidad del peritoneo, en ese trasudado se supera la capacidad del peritoneo de absorber a través de los linfáticos el líquido, ¿no? Porque el peritoneo es una cavidad de intercambio, por eso existe la diálisis peritoneal. No significa que caiga una gota en el peritoneo y empieza a acumular y va a tomar ascitis. Cuando el paciente tiene ascitis, se supera esa capacidad de intercambio arriba del líquido. Y también la línea viene de parte del gasto cardíaco reducido y la hipoxia propia de esa reducción del gasto, ¿no? Todos deben haber visto siempre el tema de la presión venosa yugular, que los invito a que revisen. Estas son algunas cosas que uno puede revisar en el paciente, ¿no? Cambios cuando uno hace la medición de la presión venosa yugular, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, que son muy semiológicos, pero es importante que ustedes se familiaricen un poco, ¿no? Cuando hay ingurgitación yugular, cuando hay reflujo, ¿han escuchado alguna vez el reflujo hepatoyugular? Cuando hay congestión de lechos venosos, hay un signo semiológico que no se llama reflejo, se llama reflujo hepatoyugular, donde uno al hacer compresión a nivel hepático va a evidenciar el aumento de la ingurgitación de ese paciente. Normalmente no debería suceder, si uno quiere palpar, uno no va a tener ninguna complicación. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden hacer hepatomegalia también, ¿no? Con insuficiencia cardíaca derecha, la hepatomegalia puede crecer o aumentar el tamaño del hígado no solo por hepatomegalia asociadas a infecciones, sino también congestivas. ¿Okay? Entonces, peor si en ese paciente que yo tengo dudas, reviso, esté ingurgitado, le hago reflujo hepatoyugular y veo que aumenta la zona de ingurgitación, tiene ascitis, me va orientando un compromiso derecho. Dolor abdominal también, la ascitis también se puede infectar. ¿Por qué es importante que sepan todo esto? Porque cuando uno va viendo que estas complicaciones no son exclusivas de insuficiencia cardíaca, algunas sí, otras no. Por eso existen criterios para insuficiencia cardíaca y, por ejemplo, la disnea, también acá hablamos de disnea, pero la disnea no es específica de insuficiencia cardíaca. La voy a tener en insuficiencia cardíaca, pero como en otras mil enfermedades. Ortopnea, disnea paroxística nocturna, son mucho más específicas de insuficiencia cardíaca. La ascitis no es específica de insuficiencia cardíaca, es muy marcada hacia presencia vocal. Primero que la ascitis es líquido en la cavidad abdominal y no toda ascitis tiene un origen trasudativo, es decir, que rebase compensación para que se forme líquido en el abdomen. Como si ustedes recuerdan, generalmente, así como el derrame pleural, uno tiene líquidos que son trasudativos y otros que son exudativos. En el abdomen también pasa algo parecido, ¿no? Yo puedo tener algo que se denomina hipertensión portal, y cuando hay hipertensión de vena porta, yo tengo asociadas ciertas patologías, y cuando no hay hipertensión portal, me asocia a otras patologías. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, que ahora estamos hablando de insuficiencia cardíaca, pero no piensen que es fácil, ¿no? Manasarca, ascitis, edema, pélvico, todo esto que tienen los pacientes no es fácil de diagnosticar. Primero, porque toda insuficiencia cardíaca no tiene todas estas manifestaciones clínicas. El paciente puede tener solamente disnea. El paciente puede, o uno tiene que buscarle por ahí si no tiene ciertas manifestaciones que ayudan como ortopnea, disnea paroxística nocturna, que el paciente le diga, doctor, estoy durmiendo con la cabecera elevada porque si no me falta el aire. O tal vez el paciente no consulta por eso, consulta por edema. Entonces tienen que saber por qué se puede producir edema en insuficiencia cardíaca. Ya verán por qué se puede producir edema en pacientes con síndrome nefrótico. Ya verán por qué se puede producir edema en pacientes con cirrosis descompensada. Ya verán por qué se puede producir edema por desnutrición severa o por disproteína importante. Y ya verán por qué. Entonces ahora es porque lo ven dentro de la patología y parece mucho más fácil. Lo que hay que saber es que puede producirse por eso. Entonces, cuando ustedes ven la semiología, ahí viene el tema de poder hacer una muy buena historia clínica de los pacientes. A veces no lo entendemos, ¿por qué voy a hacer una historia clínica tan marcada? Porque aquí estamos viendo el capítulo de insuficiencia
Pero el paciente no viene con un diagnóstico puesto en una cabeza que diga por si acaso mi disnea es por o mi edema es por. Entonces uno sí debe avanzar un poco ahí. Definitivamente la asociación de corazón derecho es mucho menos frecuente, como les dije, ¿no? Yo tendría que preguntar a ese paciente si tiene algún trastorno pulmonar, por ejemplo, esos pacientes que tienen cirrosis descompensada, mucha hipertensión portal y que a la larga pueden hacer afectación por hipertensión portal y también trasudar algo de líquido. Pueden ver enfermedades pulmonares, bronquitis, enfermedad pulmonar crónica, todo lo de pulmón lo debo asociar por ahí. Tromboembolia pulmonar, 100% de embolismo pulmonar, hay que ponerlo de ese lado. Muy poco cambio las manifestaciones con lo anterior. Las manifestaciones eran un poco diferentes. Aquí, hecho del hecho de desde el reflujo, porque hay un error, el reflujo hepatocelular, el edema periférico, ¿sí? Este reforzamiento a nivel de S2. Bueno, entonces, esto es importante, ¿no? Para que se pueda un poco el corazón derecho, siempre hay el tema de la es serio lógico, pero por ahí un poco, porque no está alejado de lo que realiza todo, igual que las extremidades de no nada cuenta, ya lo aprenderá Vincenzo, todavía no lo han hecho, probablemente lo tengan en modo, pero uno de los grandes errores al revisar un paciente es la falta de orden. Entonces creo que insuficiencia cardíaca es un ejemplo de que hay que mantener y saber mantener el orden para revisar al paciente, como insisto. Tal vez el paciente le refiere que se cansa un poco, y ustedes van a usar la punta para ver si la parte pulmonar está normal. Entonces no tiene que buscar de arriba para abajo, buscar todo. El examen físico tomográfico ayuda mucho, porque tal vez no se ha dado cuenta, pero los pacientes no se dan cuenta, no entienden por qué, pero no se dan cuenta cuando tienen edema, no se dan cuenta cuando tienen
acaso un momento más, que se quede aquí, unos 20 minutos, que eso yo estoy al baño, por si alguien ya está pensando en preguntarme, no puedo mirarlo. A ver, yo les dije que vean hipertensión, después enfermedad coronaria y todo, la tipo coronaria y como más corto, no por eso menos importante. La enfermedad coronaria, yo les voy a poner los enfoques fisiopatológicos y también ciertos conceptos que por ahí ya los utilizan, ¿no? En el libro todavía manejamos el tema de bienestar y todo, pero por ahí en el tiempo ha cambiado algunas cosas. Creo que lo primero es recordar desde la macro a la microcirculación, ¿no? Y que todos los vasos hasta llegar al capilar tienen diferencias en su diámetro y esas diferencias van a permitir diferente función. Como pueden ver, tanto desde la parte del flujo, de la presión, intenciones más metabólicas. Entonces, miren cómo va cambiando. No significa que todo es un sistema de paso de sangre. Y hay enfermedades muy importantes cuando hablamos de enfermedad coronaria. Una de ellas, 100%, es la aterosclerosis. ¿Okay? El gran causante o la gran asociación de enfermedad arterial coronaria. ¿Este está en el libro? Para no tener que abrir el libro. Para resumir, para evitar la fatiga de buscar la página. ¿Sí la tienes escrita? Sí. ¿Ya la abrió? La abrí. Algún día, siempre puede pasar que hablamos del libro un fin de semana y digamos, oye, es cierto, estoy estudiando medicina, ¿qué tal si hoy me sorprendo y abro la página de fisiopatología, ¿no? Para ver qué se siente de experiencia, ¿verdad? Bueno, espero que cuando abran los capítulos adecuados de lo que vamos a conversar después, para que no se les haga difícil y todo, para que me sigan un poquito. Entonces, bueno, estas son algunas de las causas, sobre todo voy a resaltar lo del tema de aterosclerosis, ¿no? Aterosclerosis es la causa más frecuente y es interesante porque su mecanismo de formación viene, ahora que hay tanta asociación con líquidos, cada vez se profundiza más en el tema de los líquidos. ¿Qué me refiero con cada vez se profundiza más? Ya no hablamos solamente de la biofisiología, ¿no? Entonces ya saben lo que es la lipoproteína A. Usted sabe lo que es. Usted ponga eso. Se daña con eso. BND. Muy balanceado, no considero sobre eso. Sí, kilomicrones. Nada. Por allá atrás, no viene atrás, porque veo que están ocupados, pero ya llaman, que no se preocupen, que ya llego. ¿Qué hace por acá? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo les va por acá? Ya que están tan alejados del horizonte. Bueno, usted sabe lo que son los días de Lipoproteína no. sí, no te quito el entusiasmo, porque la esencia del paciente está bien decir, pero uno tiene que reconocer en qué consiste la partícula, ¿no? Pero bueno, era para que no se sientan solos por acá, después el doctor está hablando adelante, todos subrayados, los libros, los leídos, ¿para qué están haciendo los exámenes? ¿Qué están pensando? En Wikipedia, en lipoproteína. ¿Saben cuál es el único problema con la inteligencia artificial?
artificial que todavía no se ven en los cerebros. Entonces pueden buscar ahorita cosas fantásticas. Les doy 5 minutos y en 5 minutos me sacaron la información que ni yo conozco. Pero no ingresan información por osmosis todavía. ¿Sí? Eso no existe. Entonces les recomiendo que, como consejo saludable de alguien que tiene más años que ustedes, busquen información en orden. O sea, no busquen ahorita, bueno, por ejemplo, buscando y el otro va a preguntar y algunos se me acercan. Uno tiene que saber buscar y ser ordenado. Ya les digo, yo también puedo, ahorita busco, pongan el PubMed lipoproteína A y probablemente busquen en su término mesh, que no sé cuál sea, y probablemente el bote le diga su búsqueda tiene no sé cuántos cientos de artículos. No significa que por tenerlos ahí los van a saber todos. Entonces, ¿por qué les digo de todas estas partículas? Primero, la lipoproteína A es un punto aparte porque tiene un compañero hereditario congénito, ¿cierto? Es congénito, es un factor genético, pero es saber que la molécula es altamente trombótica, es altamente proagregación, es muy perjudicial per se. Pero saber que antes de hablar de aterosclerosis es dejar claro que aterosclerosis no es solo colesterol. ¿Okay? Nosotros tenemos lipoproteínas ricas en triglicéridos, tenemos kilomicrones, tenemos VLDL, kilomicrones de la parte digestiva, LDL de la parte hepática que después se convierte en LDL, pero también en el tiempo ya está demostrado que LDL o las lipoproteínas de baja densidad no son solamente LDL per se, sino que pueden tener muchos elementos asociados a las LDL. ¿Por qué? Porque no todas las LDL son iguales, uno puede tener muchas LDL pequeñas y densas que son mucho más tóxicas, ¿sí? Y son las que finalmente van a tener mucha mayor asociación de riesgo. LDL es como el todo, pero todavía hay subdivisiones ahí. ApoB, también todas las partículas tienen ApoB, si ustedes recuerdan, ApoB 48, ApoB 100. Entonces eso como para que se familiaricen. Entonces yo decía aterosclerosis, porque como pueden ver en esta gráfica casi de ella, porque está bien sencilla, ¿no? Aterosclerosis parte desde estas LDL pequeñas, densas, que sufren oxidación de LDL, la oxidación de las LDL, que son captadas por macrófagos. Los macrófagos finalmente se sobresaturan de LDL, llegando a formar esta estría grasa, primero las células espumosas y después de estría grasa. Pero lo interesante del proceso de aterosclerosis es que hay toda una respuesta también inflamatoria asociada, ¿okay? Y que hay también migración de células musculares que van a ir a formar parte de esa estría grasa. Entonces, parte importante también es recordar, cuando hablamos de eventos coronarios, que no solamente es decir mi paciente tuvo un infarto porque tuvo una placa, pero ya le resolvieron la placa. Es un daño endotelio. El daño viene, que yo obviamente he dicho, desde adentro, desde la pared. Cuando ya tenemos formadas placas, ya ha pasado mucho tiempo y entendemos que ya parte del daño de la disfunción del endotelio ya está dada. Esto es importante para entender que cuando un paciente sufre un evento coronario, por eso llevamos sus valores tan bajos desde el punto de vista lipídico, porque ahí el paciente ya tiene una afectación importante de su estructura vascular. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les dije de las estrías grasas, ¿no? Que obviamente no todas las zonas donde se forman estas estrías grasas son zonas igual impacto, si hay una zona mucho más susceptible a rupturas. Acá tenemos todo este progreso en las manifestaciones de isquemia. Me gusta mucho esta gráfica desde disfunción endotelial, cómo va alterándose la perfusión, fibrosis miocárdica y por ahí disfunción sistólica. Todos sabemos la importancia del corazón, esto ni siquiera vamos a entrar en detalle.
y vamos a ver un poco cómo es la progresión de la aterosclerosis. ¿Okay? Miren qué bien estas gráficas, cómo vemos desde cambios, primero una íntima normal, progresivamente la estría grasa que se va formando por el acúmulo de estos macrófagos cargados de velocidad. Después ya vamos a ver estos cambios a nivel del diámetro de la pared. ¿Okay? Hay acúmulo de líquidos extracelulares. Obviamente esto es mucho más interno, por ahí es una gráfica que me parece que es como histología, microscopía, si quieren términos. Y vamos viendo cómo va cambiando la estructura, ¿no? Y siempre me gusta la parte del T, donde tenemos esta capa fibrosa, ¿no? esta capa ateromatosa, donde ya tenemos un centro o un poder electrónico, y posterior a eso la posibilidad de que se afirme y por supuesto de que se pueda romper. Entonces, cuando hablamos de isquemia, hablamos de dos grandes mecanismos: incremento de la demanda de oxígeno, disminución absoluta del aporte de oxígeno. Ninguna es excluyente. ¿Okay? No es que si tengo una patología que aumente la demanda, no puede esa patología también generar disminución del aporte. Estos son algunos ejemplos que tengo en su libro, pero me pareció adecuado, más allá de esto, sumar cierta información, ¿no? Esto es lo que ven en el libro, y esto es lo que yo le sumo. Por ejemplo, ¿qué condiciones que pueden generar isquemia? Que incrementen la demanda de oxígeno, tanto cardíacas como extracardíacas. Por ejemplo, el hipertiroidismo. ¿Por qué el hipertiroidismo? Porque si ustedes recuerdan, el hipertiroidismo, bueno, tal vez no lo sepan, pero el hipertiroidismo genera cronotropismo y notropismo positivo, y en un corazón que empieza a estar más dinámico, puede llegar a arritmias incluso, va a aumentar esa demanda de oxígeno. Corazón que no está al 100, que tenga por ahí algo de afectación cardíaca, va a ser más susceptible al coronario. Por ejemplo, no es lo mismo que suceda en realidad todos los pacientes con hipertiroidismo no se pagan, no digo que está dentro de la causa. Toxicidad simpático-mimética, como el uso de cocaína, hipertensión, hipertermia, y otras cardíacas como la estenosis aórtica, taquicardias ventriculares y supraventriculares. Y como les dije, también disminución del aporte de oxígeno, la cual no las hace excluyentes, como les dije hace un ratito, porque miren que tenemos anemia, por ejemplo, ¿no? En anemia hay una disminución del aporte de oxígeno, porque tenemos que hay una disminución del glóbulo rojo, y por ende también del transporte de hemoglobina. Pero de alguna forma uno tendría que pensar que la respuesta fisiopatológica de ese paciente con anemia, con mal transporte de oxígeno, se pueda presentar taquicardia, así que se puede ir al otro lado. Trastornos del aporte de oxígeno, enfermedades pulmonares, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, estados de hiperviscosidad, como la policitemia vera, ¿no? Cuando hay policitemia vera, hay mucho glóbulo rojo y eso genera hiperviscosidad, aumenta el riesgo de trombos también, ¿no? Entonces, esto haciéndolo grande, ¿no? ¿Qué puede generar incremento de la demanda y qué puede generar disminución del aporte? Ya lo vamos a desmenuzar un poco. Por eso cuando hablamos de demanda de oxígeno miocárdica, hablamos fundamentalmente de grafo cardíaco, frecuencia cardíaca, presión arterial, tensión o estrés de la pared miocárdica y contractilidad miocárdica. Si mi paciente tiene alteraciones a nivel de estos parámetros, va a haber un aumento en la demanda de oxígeno. Evidente. Si estoy taquicárdico, mi corazón necesita más oxígeno para hacer trabajo. Si estoy hipertenso, tengo aumento de resistencia periférica, mi corazón necesita más trabajo para eso. Igual que con la contractilidad. Eso respecto a la demanda. ¿Y qué pasa respecto al suministro de oxígeno?
Recuerden que estoy desmenuzando esto, incrementar la demanda y disminuir el aporte de oxígeno. ¿Qué me puede generar la demanda de oxígeno miocardial aumentada? ¿Qué me puede generar disminución del aporte de oxígeno? Primero, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre que se ve alterada, que no pueda transportar oxígeno normalmente. Segundo, el grado de descarga de oxígeno de la hemoglobina en los tejidos. ¿Qué significa? Que puedo tener un buen transporte de oxígeno, pero resulta que cuando el glóbulo rojo, mejor dicho, la hemoglobina, tiene que soltar el oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, que no lo haga. Si no lo hace, puede generar trastornos justamente del aporte de oxígeno. Hay una enzima que se llama 2,3-linfosfosforilato, que por ejemplo, cuando hay una alteración a este nivel, puede generar una resistencia, una dificultad para que la hemoglobina suelte el oxígeno a nivel periférico. ¿Ok? Y lo otro es el flujo sanguíneo de la arteria coronaria que llega hacia el miocardio. La idea es que lo desmenucemos y que lo desmenucemos de esta forma. Ojo, aquí estamos hablando los mecanismos hasta cierto punto fisiopatológicos que me puedan llevar. En la clasificación de los síndromes coronarios, estas obedecen al tipo 2, porque el tipo 1 se asocia a eventos por trombos o alteración a nivel del flujo. Me explico. Si un paciente tuvo un trombo que se formó y se ubicó en la coronaria, eso es un infarto tipo 1. Si es un paciente que tiene estos mecanismos que les puse acá y se infarta por esto, se considera un síndrome coronario tipo 2. Pero en todo caso, debe tener claro entre demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. Estos son determinantes del flujo sanguíneo de la arteria coronaria, ¿no? Que me parece importante, porque acá les pongo solo en general el flujo sanguíneo entregado por la coronaria. Entonces, ¿qué me define que la coronaria entregue bien? Primero, el diámetro, la resistencia de la coronaria, el flujo colateral, la presión de perfusión que viene del corazón y la frecuencia cardíaca. Son 4 parámetros importantes. Y ahora vamos a hablar un poco del proceso de formación de trombo. Estamos viendo de menos a más. Esto no está en el libro, por si acaso. Ya hablamos de grupos, ¿sí? Oferta y demanda, ¿no? Oxígeno, aporte, podemos tener la patología. ¿Qué puede ayudar o qué está englobado dentro de cada uno? Aquí vamos a hablar de la placa aterosclerótica que ya se formó, de la ruptura de la placa aterosclerótica que genera una exposición de este centro necrótico, ¿ok? Y al exponerse el centro necrótico va a exponer todo su contenido como colágeno, factor tisular a la circulación. Esto genera dos cosas, ¿no? Se expone, fíjense, ese tronco esa placa se rompe, se expone y va a generar agregación plaquetaria. Se activan las plaquetas y se agregan las plaquetas. Recuerden que los eventos coronarios son muy de agregación plaquetaria. Por eso el tratamiento de los infartos como tal no es la anticoagulación, es la antiagregación. Y la antiagregación por vía sanguínea, por la vía de 2P12, por la vía lipoacetilcisteína, ¿ok? Lipoaspirina, perdón, ¿ok? Y por supuesto, inhibidores, todo lo que tenga que ver con agregación inversa sanguínea de agregación planetaria son las que se cubren en el paciente con infarto. Por eso, justamente, porque hay mucha activación y agregación de plaquetas. Es diferente que un evento trombótico, diferente de una trombosis, por ejemplo. Una trombosis no se antiagrega al paciente. Su proceso es más con factores de coagulación.
Entonces, estás bien, te quedas pensando, me preocupa, cuando te quedas así con los ojos cerrados, haces un análisis profundo, vas hacia otro lado, a recordar y imaginar cómo se produce ese rojo. ¿En serio? ¿Dónde te vas? Caramba. Bueno, entonces esto es más o menos lo que se produce cuando hay ruptura de placa, ¿no? Mucha agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, la vía de la ciclooxigenasa, la vía del I2P12, la vía 2-3A, esas vías de agregación son las que de alguna forma se combaten cuando un paciente se infarta. Por eso utilizamos antiagregación dual en el paciente que se infarta. Y aún así, cuando hay que instrumentar, los hemodinamistas a veces administran una tercera vía de agregación o bloquean una tercera vía de agregación. Entonces, de la mano derecha es una pregunta que surge acá cuando uno habla sobre formación de trombo, pero ruptura de placas ateroscleróticas. Entonces se rompen las placas solo los que las tienen. Y no, porque la aterosclerosis y el daño de pared es un proceso de la rigidez arterial, es un proceso que empieza desde las primeras décadas, ¿no? Y encima el tema de la aterosclerosis, ya les decía, viene desde como tal la pared, no es de la luz por donde corre la sangre y se forma una placa, porque yo siempre he dicho, si no la solución fuera que alguien entre, limpie todos esos vasos y se acabó. Pero no, hablamos de disfunción del endotelio, hablamos de problemas con la pared del vaso. Ya formó la placa, uno la permeabiliza, pero nada más. Entonces, no se distraigan por atrás, por favor. No se distraigan. Aguante un ratito más, ya falta uno. Por ejemplo, cuando ponen un stent, ¿sí? Cuando hacen una angioplastía y ponen un stent, o cuando hacen una intervención coronaria percutánea, o cuando hacen un cateterismo, permeabilizan el vaso. Lo que yo les digo es que no significa que el paciente quedó con los vasos, yo siempre digo, cero kilómetros. Es verdad. Si es por eso que se ríe, si es por otra cosa, pero bueno. No es que quedan, es que no quedan. Ese es el trasfondo de, por ejemplo, diabetes, que es un buen ejemplo. La diabetes genera un estado proinflamatorio de bajo grado. Quiere decir que no es una inflamación de bajo grado, no es que está inflamado, mal, hospitalizado, pero tiene un estado inflamatorio de bajo grado. Genera aterosclerosis acelerada. ¿Sí? Y genera aterosclerosis y arteriosclerosis. Los pacientes con diabetes se mueren en muchos casos por evento cardíaco. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que desarrolla mucho daño endotelial por factores que todavía no es el momento de hablar, pero en algún momento lo vamos a hablar. Entonces hay mucha formación de placa. Y detrás de esa placa hay un proceso inflamatorio del endotelio. Entonces, uno quisiera poder decirle al paciente, ¿saben qué? Ya te atendí el cateterismo o ya te hice la angioplastía, ya todo está bien. Está bien, desde el punto de vista de sintomatología le resolvieron. ¿Saben qué? Tienes 2 o 3 vasos, te hicieron, tienes una enfermedad multivasos, te hicieron ya 3 puentes y quedó todo bien. Pero si es así, ¿por qué a ese paciente lo cuidan tanto después? Porque sigue siendo un paciente con disfunción de endotelio que ya se sometió a una angioplastía a una cirugía de corazón abierto y que sigue teniendo
fue intervenido. No porque la intervención le hace daño, lo que quiero dejar puntual es que hay disfunción del pared. Por ejemplo, cuando uno sigue al paciente con hipertensión o con diabetes, uno hace algo que se llama fondo de ojo. ¿Para qué hago un fondo de ojo al paciente? Porque si el paciente tiene retinopatía diabética, cambios en la retina, en los vasos de la retina, esa es la expresión chiquita de mi componente sistémico. Si alguno acá a su corta edad lo hiciera y encuentro que tiene retinopatía diabética o hipertensiva, ¿cómo creen que van a estar el resto de los vasos del cuerpo? Igual afectados por la diabetes, por la hipertensión. ¿Me explico? No es excluyente. Por eso las enfermedades crónicas, metabólicas, si ustedes tienen familiares con diabetes o hipertensión, no es que uno no se encarga uno solo de la glucosa, solo de la presión. Oye, quiero ver cómo está tu corazón, quiero ver cómo está tu riñón, no hay que ver qué tiene que ver el corazón, los riñones, todo. Porque si yo encuentro que tiene, en el caso de la diabetes, que tiene grado de electropatía, ya estoy hablando de un paciente que tiene daño del órgano único. Y si lo tiene, entiendo que el daño lo debo manejar de una forma sistémica. ¿Me explico? Entonces, lo mismo acá. Al paciente no le pueden operar todas las coronarias hasta llegar a la más chiquita e irle limando todo. ¿Me explico? Entonces, resuelven el vaso afecto y todo. Queda súper bien, fantástico. Pero hay un mensaje de fondo. Después, en ese paciente, uno busca niveles de lipídico mucho más bajos porque ya se convierte en un paciente de muy alto riesgo porque ya tiene el diagnóstico y el diagnóstico lo pone en ese escaparate de muy alto riesgo. ¿Okay? Todo eso siempre hay que tener en consideración. Entonces, esto es lo que les ponía de factores que influyen en la formación del tronco. ¿Qué tipo de influye? La ubicación realmente también, ¿no? El grado de estenosis, cambios o condiciones hemodinámicas que también son importantes y como ven acá, factores sistémicos. Esto es los elementos que vienen o interfieren o participan en lo que es ruptura de placa coronaria. También me gusta mencionar. Antes de saber remodelado, el tamaño de la placa es un factor de riesgo, el tamaño del centro necrótico es un factor de riesgo, las características de la capa fibrosa es un factor de riesgo, cuánta neovascularización tenga ese paciente es un factor de riesgo, si hay inflamación y si hay calcificación. Entonces, esto para que vean lo complejo, esto es lo que les decía hace un ratito. Si medio hay aterosclerosis o placa, ¿por qué no todos se infartan? Porque arriba de eso hay muchos factores. No solamente el hecho de una enfermedad, no solamente el hecho de un factor, sino que es la suma de esos factores que me generan el riesgo. Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene un factor o un antecedente personal que le da riesgo a una enfermedad crónica, pero hay que sumar eso. No significa que todos los pacientes con hipertensión, que todos los pacientes con diabetes, que todos los pacientes con diabetes se van a infartar. Pero siempre hay líneas donde yo puedo manejar, ¿no? ¿Qué debería yo tratar en estos pacientes? Debería tratar de llegar antes al tema de la aterosclerosis. Pero si ya está el paciente acá, yo debo tratar, obviamente, de darle estabilidad a esa placa con ese tratamiento transplantatorio. Estos ya son determinantes de lo que se denomina vulnerabilidad de placa. Si se dan cuenta, es demostrado desde la formación hasta la ruptura de placa. La información también, los factores que influyen en esa formación, pero también influyen en la ruptura de placa, que no necesariamente son las mismas. Y bueno, hay diversos mecanismos para los síndromes coronarios, que es lo que les decía antes. Una cosa es cuando hay una fisura de placa, otra es cuando hay fisuras sin inflamación, diferente cuando hay solo una erosión. Y es diferente cuando hay más vasoespasmo y no hay formación del tronco, cuando hay vasoespasmo menos frecuente. Ustedes deben asociarlo más frecuente a la ruptura de placa. Por ahí es un libro, ya para pegarle un poco a lo que está ahí, pero para complementar,
Angina estable, estrechamiento fijo de una o varias arterias coronarias, como pueden ver, realmente este es el paciente que presenta dolor o manifestaciones de ángulo con el esfuerzo. ¿Por qué? Porque con menos de ese esfuerzo no necesita ni tiene la demanda de oxígeno correcta para que el paciente perciba la alimentación. Pero resulta que este paciente que se ha sentido bien, de pronto quiere participar ahora que está tan de moda en alguna mini maratón, y cuando está en pleno trote empieza a sentir dolor de pecho, ¿no? Y se sorprende, se sienta y por el mejor ojalá. Esto tiene que ver con que hay una reducción de la luz, y que tiene que haber una reducción significativa de la luz para que el paciente haga una angina o ya haga realmente isquemia o manifestaciones clínicas en reposo. Esto es lo que también asociaba, no significa que porque era una población de 50 años como nadie se infartaba tiene todo coronario normal. Hay que ver cómo están realmente y muchas veces no se perciben porque nuestra demanda de oxígeno no llega a ese grado para que el paciente lo pueda visibilizar. Esta es la más benigna entre comillas porque es el paciente que se programa con lentitud, ¿no? Se programa con lentitud porque tiene un mecanismo, ¿no? Es el paciente que a veces se detecta en una prueba de esfuerzo, tuvo alguna molestia en el glúteo, entonces uno hace una prueba de esfuerzo para tratar de gatillar cambios electrocardiográficos, ¿no? Ahora con la resonancia cardíaca es mucho más útil también, ¿no? Entonces, en la angina estable, como pueden ver, depende mucho, sobre todo de lo que hablamos, de la esclerosis. Y estos pacientes tienen disminución del diámetro de la luz del vaso y, por supuesto, de la forma del corazón. Del otro lado, cuando se somete a actividad física, cuando se somete a estrés, va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, también la contractilidad, por un lado aumenta la demanda de oxígeno y por el otro también reduce el tiempo de diástole. Recuerden que el tiempo de diástole es el tiempo que sirve para la irrigación de las coronarias. Entonces, este paciente mucho más tiempo de sufrir este desbalance entre aporte y demanda y ahí la expresión clínica. ¿Qué manifestaciones puede tener? Generalmente son manifestaciones autolimitadas, ¿no? Que no se sienten más de 20 minutos, como pueden ver, dolor de pecho, disconfort, esta irradiación que ya la vamos a ver al hablar del infarto miocardio, característica justamente por la ubicación donde van las fibras torácicas, tienen más de 4, ¿no? Hipertensión, taquicardia, mucha liberación de norepinefrina, diaforesis que pueda presentar el paciente. Depende mucho de la ubicación. Lo otro es la angina inestable. Ya vamos entrando en otro terreno, ¿no? Angina inestable es el paciente que sufre una fisura de placa, es el paciente que tiene este episodio de corta duración, donde aparte de todo, de la fisura también va a haber un fenómeno inflamatorio ahí, va a haber un fenómeno de vasoconstricción, y ahí el paciente va a presentar dolor. Obviamente disfunción endotelial, y con la vasoconstricción disminuye el flujo, el paciente va a presentar dolor, manifestaciones distintas. Generalmente autolimitadas, digo que no van a llegar a un infarto del miocardio, pero una angina inestable no garantiza que el paciente no pueda llegar a un infarto del miocardio, porque en algunos casos el dolor persiste, la isquemia persiste y el paciente puede sobrevivir, ¿no? En el caso de la angina inestable, como podemos ver, ya se produce esa erosión de la placa, en lo que les comenté hace un ratito, ahí en el caso de las manifestaciones no van a cambiar mucho. Pero vamos a conversar. Y el infarto del miocardio. El infarto del miocardio es una lesión profunda de la placa, es ruptura de placa. La placa se rompe, se produce todo un fenómeno de agregación plaquetaria, de vasoconstricción, y ahí va a haber esta formación del trombo fijo persistente, ¿no? Hay mucha respuesta inflamatoria y por supuesto ahí se va a producir todo, ¿no? Hasta este agotamiento del ATP, se va a alterar la membrana miocárdica y se van a liberar sustancias químicas que terminan siendo a la larga del todo para muerte del tejido. Esto creo que lo pueden revisar, que es la fisiopatología de que el paciente empieza a tener en los primeros minutos la reducción del flujo. Y hay dos grupos, o mejor dicho, hay
le define este estado irreversible de lesión en los pacientes. Es un miocárdico, ¿no? Que haya tumefacción mitocondrial difusa, recuerden que la mitocondria tiene que ver con producción energética, que haya daño de la membrana celular y que haya agotamiento notorio del glucógeno. Y para llegar a este estado irreversible de lesión, nosotros podemos tener diversos mecanismos que le lleven para allá. Que se agote el ATP, ya lo van a ver, aumento de las cifras de calcio extracelular, la acidosis láctica y radicales libres, procesos de adenomiosis que se dan en un paciente que empieza a estar hipoxémico. Como hemos dicho, que la perfusión o la llegada de oxígeno a ese tejido no es la adecuada. Como ustedes saben, la producción de radicales libres, los radicales libres son tóxicos. Después viene lo del tema del dolor. Creo que lo del dolor lo pueden leer para que no se aburran, ¿sí? Para que no dependan sobre mí. Pero van a revisar sobre el dolor torácico, qué le lleva al dolor torácico, qué características, ¿ok? Solo para mencionarles esto del dolor, es sumamente importante. También hay episodios coronarios asintomáticos. Entonces van a revisar por qué el dolor en el paciente con infarto o miocardio tiene mucho que ver con y por qué la irradiación del dolor para que se entienda un poquito. Pero también hay pacientes que tienen efectos coronarios asintomáticos. Y la razón, una es por disfunción de fibras aferentes, otra es la reducción transitoria del riego, y otra por distintos umbrales del dolor. Pero la que quería recalcar es la disfunción de fibras aferentes, porque eso es un fenómeno que uno encuentra con cierta frecuencia en los pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque en la diabetes, una de las complicaciones de la diabetes es algo que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la afectación del sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo de los pacientes con diabetes. Neuropatía es todo lo que les acabo de mencionar, diabetes en pacientes con diabetes, ¿verdad? Entonces, la neuropatía diabética tiene una alta prevalencia. Entonces, sucede que justamente por la afectación de estas fibras y estas aferencias, muchas veces los pacientes con diabetes tienen infartos idénticos, no hacen control y en algún momento se da cuenta que tuvieron algún evento coronario, alguna zona de incontinencia cardíaca, y el paciente no tiene una referencia de dolor tan clara como para decirles, sí, esto lo tuve hace tanto tiempo. Muchas veces no, es un hallazgo. Y justamente sucede por eso. Es algo que deben tener en consideración. Entonces, esto sí es importante porque hay que entender el rol, ¿sí? ¿Qué mecanismos intervienen para que el paciente presente dolor? ¿No? Es un tipo de dolor opresivo, que no cede con nada, y es sobre 10 irradiado a hombro, a miembro superior izquierdo, a la mandíbula, ¿no? Y eso tiene una razón fisiopatológica. Pero como les aclaro, hay algunos pacientes como con neuropatía diabética que pueden presentar infartos idénticos. Eso es algo que hay que considerar. Entonces, esto es lo que les decía, y estos son algunas de las manifestaciones de ese paciente con necrosis tisular con infarto miocardio. Desde la inflamación local hasta la alteración de la función sistólica. Miren cómo los pacientes pueden presentar, aparte del dolor, puede tener algo de fiebre, o fiebre no es una manifestación, pero parte de la respuesta inflamatoria puede presentar. También pueden presentar por activación del nervio vago, debilidad, náuseas, vómitos. A veces es una manifestación digestiva o hay una manifestación digestiva en los pacientes. Recuerden que los infartos de cara inferior del corazón pueden expresarse con dolor a nivel epigastrio. Entonces, uno tiene que tener nuevamente una buena historia clínica porque, cuidado, ese paciente se queja de dolor intenso en el epigastrio, náusea, vómito, y ustedes tienen que saber los antecedentes, y ustedes siguen pensando que tiene una gastritis, tiene una infección, porque también sucede. No ha sucedido, pero también sucede.
Pero recuerden que existe el dolor del reflejo. Entonces, por eso esto lo deben leer con paciencia y darle la importancia, ¿no? También respecto a la actividad simpática, lo que es diaforesis, sudoración, piel fría, y por supuesto, dependiendo de la ubicación, podemos tener manifestaciones también de la afectación en la contractilidad que pueda dar ese infarto. El infarto puede dar clínica, más allá de la clínica propia del infarto, la clínica asociada a dónde está la isquemia, a qué zona del corazón. No es lo mismo que se infarte un pedacito, una rama chiquitita que no tiene tanta significancia, que toda la descendente anterior, que está muy cerca de la columna izquierda. ¿Okay? O un infarto del canal inferior que va hacia el corazón derecho. ¿Sí? Por ejemplo, por eso acá ven lo de disnea. Disnea no tiene todo, pero sí, si tengo un paciente con un infarto de cara anterior o cara anterolateral, que es una pared libre bastante grande, el paciente puede hacer insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Entonces es algo que lo debemos. Bueno, quiero que revisen eso, quiero que revisen las manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes. ¿Sí? Dependiendo de la ubicación, que esa es una parte chiquita que está en el libro. Y la siguiente clase termino con eso y hablamos de hipertensión. Hipertensión arterial, que es algo de lo que les voy a mostrar, algunas cosas que les voy a mostrar no están en el libro, otras sí. Así que voy a tratar de las que están en el libro, asumir que también las están leyendo, para que no sea una clase tan magistral, tan mía, para acá y solo adelante. ¿Okay? Listo. Después, nada, bien que estén en clase, yo hoy día